Buenas tardes a todas, a todos. Y en primer lugar agradecer muy especialmente la invitación del sindicato y de todas las compañeras que se distinguen por su militancia permanente en este sector desde hace ya muchos años, que han tenido mucha más visibilidad a partir de la sanción de esta ley, de su reglamentación, de haber tomado conciencia la Argentina y haber tenido la suerte que por primera vez un gobierno, es decir, un presidente, en este caso una presidenta, se haya ocupado del sector, de un sector que estaba postergado, injustificadamente postergado, porque si uno revisa los anales de las cámaras del Congreso, no va a encontrar muchos anteproyectos o proyectos ingresados que tuvieran que ver con este sector, pero mucho menos va a encontrar en la historia de la legislación laboral que haya habido un gobierno que se haya ocupado no solo de enviar una iniciativa semejante, sino luego de dar la instrucción a cada uno de sus funcionarios competentes en las áreas específicas de militar la ley y convencer a los legisladores propios también y a los otros de la necesidad de sancionar este régimen. Como ustedes saben, yo pertenezco al sexo débil, por lo tanto acá fui invitado y me han dicho, vos tendrías que hablar de estos temas, y obviamente voy a hablar de los temas que me indicaron que era necesario que habláramos, y estamos ahora luchando por nuestro cupo también en estos espacios. De todas maneras, lo que me parece que es fundamental considerar es que detrás de todos los problemas que suscitan las relaciones laborales, el sistema de relaciones laborales en el sector doméstico remunerado, ¿sí? Es decir, todas aquellas tareas que hoy están ampliadas incluso en cuanto a su ámbito material, porque había sectores de trabajo, de prestaciones que no tenían una definición clara, como era el cuidado de personas, aunque sí podían estar considerados los niños y niñas, el cuidado de personas, el cuidado de enfermos, el cuidado de personas con discapacidad, no estaban contemplados claramente en la legislación, y la jurisprudencia era poca y opaca en este sentido, de manera tal que muchas veces los tribunales se debatían en considerar si había una relación de empleo del estatuto vergonzante que teníamos desde el año 56, si lo que teníamos era una relación de trabajo gobernada por la ley de contrato de trabajo, si lo que había era una relación de contrato de locación de servicios del Código Civil, o si era un contrato atípico que protegía la Constitución Nacional en el 14 bis, pero no se encuadraba en ninguno de los distintos capítulos o disciplinas del derecho en la Argentina. Afortunadamente esta ley viene a despejar esa como otras tantas dudas, y me voy a referir a alguna de ellas en particular. Pero fundamentalmente a esto quiero apuntar el problema en el sector de las trabajadoras de casas particulares y su alto nivel de informalidad, ¿sí? Llegó a superar el 85% y viene descendiendo, pero sigue siendo muy alto, tiene más que ver con un elemento, un factor cultural que con un factor económico. Hoy, y ya desde hace mucho tiempo, nadie podía excusarse razonablemente en un problema económico para no formalizar a las trabajadoras de este sector. Consideremos simplemente que en la franja horaria de mayor intensidad de trabajo, lo que queda a cargo del empleador estrictamente, es decir, la contribución patronal, son 35 pesos. Que muchos empleadores decidamos aportar también la parte que le corresponde a la trabajadora es una decisión libre de cada uno de nosotros, que podría ser lo mismo en cualquier otro sector, si un empresario metalúrgico o un empresario mercantil decidiera cubrirle la retención de los aportes con el pago para que el trabajador lo llevara a su bolsillo. Pero lo cierto es que la única obligación es de 35 pesos, y no creo que nadie hoy pueda plantear que esto no lo puede pagar. También creo que en general, como era el lema que teníamos desde el Gobierno Nacional el año pasado, la Argentina es un país con buena gente, y considero que en general los empleadores domésticos, que somos muchos de nosotros, ¿sí?, de sectores medios bajos, de sectores altos también, no es mala gente. Es decir, hay más un acostumbramiento, una banalización o una naturalización de la situación de informalidad
que una decisión perversa de dejarlo fuera del circuito. No es lo mismo que el caso del trabajo rural, aunque también allí el factor cultural tiene un peso importante y la informalidad es muy alta, pero allí funcionan otro tipo de mecanismos y estamos en presencia de una empresa donde cada uno de sus costos pueden ser pensados como limitación de su rentabilidad. Lo cierto es que en el trabajo que se desarrolla en este sector de las casas particulares no hay una empresa, no hay una rentabilidad, pero esto no quiere decir que no haya un valor económico del trabajo, tanto del trabajo doméstico no remunerado, el que realizan básicamente las mujeres, aunque hoy está más dividido, pero siguen teniendo el peso mayor las mujeres, y el trabajo doméstico remunerado, es decir, al que nos estamos refiriendo ahora. En cualquiera de esos supuestos hay un valor económico concreto, que la propia ley lo rescata en su artículo primero y lo define diciendo que hay un valor económico indirecto, real, ¿sí?, que tiene que ver con que resolver todas las cuestiones de la casa de uno, que sean sus hijos, sus padres, una persona enferma, simplemente atender el cuidado, el aseo de la casa, la preparación de la comida, y es lo que permite a quien tiene que desarrollar sus tareas afuera hacerlo, o destinar más tiempo que el que tendría si tuviera que ocuparse también de esos quehaceres. Es decir, que el valor económico está hoy en día fuera de discusión, aunque esto también permanezca en cierto grado invisibilizado, y en esto corren la suerte las trabajadoras de este sector que han corrido las mujeres en general en la infravaloración de su trabajo en todo este tipo de cuestiones, del cuidado del hogar, pero también del cuidado de personas. No casualmente, entiendo yo, la presidenta eligió una fecha muy emblemática, el 8 de marzo de 2010, para anunciar el envío de esta iniciativa al Congreso de la Nación. Por eso nosotros sostenemos que, además de la reivindicación clara que esta ley supone para las trabajadoras y trabajadores de este sector, es básicamente una reivindicación de las mujeres, porque además el 98,5% de quienes están ocupados en este sector son mujeres. Y aquí también quiero ratificar y señalar algo que yo suelo hacer cuando me acerco a sectores sindicales. Quiero decir que el movimiento obrero también tiene una responsabilidad por lo que no hizo y por lo que debe hacer de cara hacia el futuro. Por lo que no hizo, porque no encuentro ningún punto, ni en Huerta Grande, ni en los puntos de Ubaldini, ni mucho más atrás, ni mucho más acá, que haya tomado a este sector y la reivindicación y la incorporación y la inclusión de estas trabajadoras. Nunca tuvieron un lugar en la CGT, en la conducción de la CGT, y nunca fueron miradas como un sector al cual había que no solo ocuparse, sino defender. Y lo curioso de todo esto es que nosotros, que conocemos tantos dirigentes sindicales, sabemos que muchos de ellos son hijos, esposos, hermanos o padres de trabajadoras del sector, con lo cual entiendo y señalo esto hoy porque creo que es fundamental que la militancia de esta ley, para que se haga efectiva, que no basta con que se haya sido sancionada, tiene mucho que ver con lo que el movimiento obrero organizado se ocupe de que efectivamente sea de esa manera. Porque es necesario llevar conciencia, sobre todo a los empleadores, no solo del bajo costo, si se tratara solamente de un tema económico, sino de la ampliación de derechos que supone la incorporación a la seguridad social, la posibilidad de jubilarse, de tener asistencia, pero además, desde un punto de vista especulativo simplemente, la posibilidad de tener una cobertura como la que va a tener en breve en materia de riesgos de trabajo, es decir, tener certeza respecto de las contrataciones, saber además que con este tipo de elementos que son muy básicos, que es la formalización, la registración, la FIP ha hecho muy buen trabajo, permite una incorporación simplemente por internet para registrar a las trabajadoras, para tomar el recibo. Hemos trabajado también en este sentido nosotros con la FIP para tratar de mantener el formato de lo que se venía usando desde el año 2005 para que esto fuera más amigable para los empleadores, pero incorporar, entre otras cosas que se va a incorporar en breve porque la reglamentación ya lo puso en marcha, es la posibilidad de abonar la cuota sindical a través del mismo formulario, es decir, que haya retención del pago de esa cuota, ya sea que efectivamente le retengan a la trabajadora para hacerlo o que el empleador también la abone, pero esto es una decisión libre que puede tomar o no, pero que esto también
no solo facilite la recaudación de la cuota sindical, que cualquier dirigente sindical sabe que es una de las dificultades y uno de los grandes méritos que tiene el modelo sindical argentino de permitir una forma de financiamiento de los sindicatos, entre otras muchas, que es a través de sus propios asociados. Y porque además confiamos en que los sindicatos del sector tengan la capacidad económica, financiera y política de avanzar en el tratamiento, en ir con este tipo de actividades y muchas otras, difundiendo los alcances de la ley, pero además la facilidad que tiene para el empleador incorporarlas. Nosotros estamos convencidos de que hay que buscar en este camino la persuasión. También estamos convencidos que si después de un tiempo razonable la persuasión no funciona, funcionan otros mecanismos que a veces son de mejor entendimiento para los empresarios de un sector laboral general o a los empleadores de este en particular que puedan tener alguna reticencia en ingresar a un sistema de la formalidad. Pero quiero advertirles una cosa que no es menor tampoco. Nosotros tenemos en la Argentina alrededor, según las mediciones, 32, 33, 34% de informalidad general. Las trabajadoras de este sector participan en un 23% de ese 34%. Esto quiere decir que si hoy nosotros lográramos que se incorporen 500 o 600 mil trabajadoras a la formalidad, que es un horizonte de mínima que nosotros nos estamos planteando, se estarían bajando entre 4 o 5 puntos porcentuales generales de la informalidad en la Argentina. Es decir, que aquí tenemos todos, desde distintas visiones, para ganar con la inclusión. ¿Y cuáles son las cuestiones concretas que esta ley ayuda para esta inclusión? En primer lugar, despejar un anacronismo que en realidad era un concepto que uno lo podía encontrar en ninguna actividad laboral ni recogida por el derecho del trabajo de ninguna forma, que era distinguir a alguien como trabajador en relación de dependencia o no, según la cantidad de horas o de días que trabajaran en una semana. La frecuencia semanal o la intensidad de la jornada no es algo que determine la naturaleza de la relación que se entabla entre alguien que da el trabajo y otro que lo presta. En ninguna actividad, es más, pensemos simplemente en el caso típico del trabajo eventual, el que se consuma con la realización de un determinado acto, la ejecución de una determinada obra, el changarín, digamos, de un mercado. Nadie pone en duda que es un trabajador, por supuesto, como es un trabajador eventual y con una relación tan breve y tan precaria, sus derechos y sus beneficios generales están limitados a esa característica, pero nadie pone en duda que era un trabajador. En cambio, en este sector, durante casi 60 años, nos debatimos pensando a ver si las 4 horas, es decir, ustedes fíjense, 4 horas diarias, 4 veces por semana, 6 horas por día, 3 veces por semana, quedaba fuera. ¿Sí? 8 horas por día, 2 veces por semana, también quedaba fuera. 6 días de la semana, trabajando 3 horas, quedaba fuera. Poco cuesta darse cuenta que es un absurdo, pero es un absurdo que está hecho con una intención. La intención es dejar afuera del circuito formal a la mayor parte de las trabajadoras, porque eso abría una ventana que permitía, aún con los esfuerzos que hizo el gobierno nacional del 2005 hasta ahora, con la posibilidad de descargar de impuestos a las ganancias, los aportes y los sueldos que se pagaban hasta un cierto límite de valor anual, permitía que yo escribiera a alguien, fuera un dador de trabajo, yo no estoy identificado como empleador con la AFIP, y a lo mejor le anoto que viene 3 horas por día a mi casa, y a lo mejor trabaja 8. Entonces permitía un gris, si se quiere, que conspiraba contra la masividad de la registración. Y además limitaba mucho más las capacidades inspectivas, que ya de por sí, por trabajarse en casas particulares, de acuerdo a ciertos criterios que personalmente no comparto, esta no es una posición oficial del Ministerio, yo creo que donde hay trabajo, el Ministerio de Trabajo de cualquier jurisdicción tiene competencia para hacer inspecciones, sin que esto implique allanamiento de domicilio, pero sí tiene competencia para ir a inspeccionar. Por lo tanto, este es un lugar de trabajo, la casa de uno, en tanto haya una relación de empleo, hay capacidad inspectiva. De todas formas, hoy esa duda, esa ambigüedad se despejó totalmente. No importa, y lo dice la propia ley, cuántas horas o cuántos días se trabaje. Con que venga 2 horas, un día a la semana a planchar en mi casa, yo ya tengo la obligación de hacer los aportes, de retener los aportes de la trabajadora para ingresarlos y de cumplir la ley en los límites de esa relación de trabajo que es
estrecha, breve, pero que es una relación de empleo. Por lo tanto, ya no hay más posibilidad de los grises. Hay empleadores y trabajadores donde alguien vaya a la casa de otro a prestarle servicios de asistencia para una persona o de asistencia en las tareas del hogar. Este es un punto que creo que es fundamental. El otro punto fundamental es no excluirlas de la ley de contratos de trabajo. Es decir, la ley de contrato de trabajo es uno de los logros más importantes que el peronismo tuvo en el 74, que fue como un puente con aquel derecho social que estructuralmente, sistemáticamente se generó en la década del 40 en la Argentina del siglo pasado. Allí lo que teníamos era la exclusión de las trabajadoras cuando esa es la ley común laboral para todos los trabajadores. El mismo criterio lo usamos con los trabajadores rurales y el mismo criterio lo impulsamos con los trabajadores a domicilio en el otro proyecto que se está elaborando para cumplir de algún modo con los tres sectores que entendemos de mayor grado de vulnerabilidad en la Argentina en estos tiempos. Esta otra cuestión es fundamental que nosotros la consideremos y tengamos en cuenta que tampoco es posible que funcionen agencias. Están prohibidas. ¿Por qué? Porque los empleadores de trabajo en casas particulares deben ser personas físicas, en primer lugar. Y ustedes saben que las empresas de servicios eventuales, o si no saben se los comento, por la legislación nuestra, exigen que sea una sociedad anónima de objeto único, con lo cual no pueden más que tener esa forma societaria y no tener otro objeto que proveer personal temporario. Ahora, ustedes me dicen, hay una empresa que a tal edificio les proporciona un servicio perfecto. Eso es ley de contrato de trabajo, puro y simple. Habrá que ver después en dónde se encuadra convencionalmente con el sindicato de comercio, con gastronómico, con el SUTER o con quien fuera, pero eso está fuera de este estatuto, pero tiene protección. Es decir, los dejamos afuera, pero con una protección por lo menos equiparable, o en algunos casos mayor, porque todavía el avance, hay que reconocerlo también, no está al pie exactamente igualdad, como ustedes lo saben, asignaciones familiares, se les reconocen algunas, pero quedan otras todavía pendientes. Hemos logrado sí que la asignación universal por hijo a este sector no se pierda por el hecho de tener un trabajo formal, y esto también hay que desmitificar, porque es muy común escuchar a algunos comunicadores por la radio, por la televisión, que dicen, bueno, no, lo que pasa es que no lo registran porque pierden el plan. También el trabajo rural, no lo registran en el trabajo rural porque pagan miseria. Y la gente no trabaja por miseria si tiene un ingreso diferente que es más digno que tener un empleo. Esta es la razón en el trabajo rural, básicamente. Y en el trabajo doméstico lo que hay es una gran desinformación sobre los derechos que se pueden perder o no. Y aquí la otra cuestión es el ámbito territorial de aplicación, que esta es una ley que rige para todo el país, que unifica los salarios en todo el país y que unifica las condiciones básicas de trabajo para todo el país. No hay excusa, que sea en Jujuy, que sea en Tierra del Fuego, que sea en Chubut, que sea en Capital Federal o que sea en el conurbano. Todos tienen. Ahora, ¿cómo vamos, y se ha pensado, trabajar las diferencias que pueden existir sobre un piso común, las diferencias que pueden darse en un sector, en una región o en otra? Bueno, también allí se fomentó la negociación colectiva. Otro elemento principal del movimiento obrero que las trabajadoras domésticas no les tenían reconocida la facultad de negociar colectivamente. Hoy pueden negociar convenios colectivos, pero también sabiendo de que en un primer tramo de despegar con esta nueva ley, esto no iba a ser tan sencillo, se creó o se pensó en la ley la creación de una Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares que tiene alguna similitud con la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que en realidad, para quienes no lo sepan, viene de mucho antes, de 1947, que era la Comisión Nacional de Trabajo Rural. También entonces los trabajadores rurales tenían muchas dificultades de agremiación, de dispersión física en los lugares de trabajo, no era el típica fábrica fordista donde uno tenía 100, 200, 1000 obreros dentro de un mismo lugar, y entonces esa situación desperdigada del trabajo les dificultaba la sindicalización. Se creó un espacio tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores, para regir lo que en otros sectores de la actividad económica hace el convenio colectivo. Para las trabajadoras domésticas existe la posibilidad del convenio colectivo, pero va a existir la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que quiero anunciarles además que es decisión del ministro ponerla en práctica ya.
inmediatamente, se están firmando las resoluciones necesarias, van a ser convocados los distintos actores, que son los que van a poder representar, y aspiramos a que el nuevo salario mínimo para este año lo fije esa comisión y no el ministro de Trabajo, porque es decisión de él de dejar esa facultad en manos de las partes y por supuesto con la participación del gobierno, que en esa comisión está representado por el Ministerio de Desarrollo Social, de Economía y de Trabajo, que va a presidir la comisión. Así que en ese sentido nosotros creemos que este va a ser un avance y que va a permitir que los mismos representantes sectoriales acuerden, si es necesario, alguna diferencia sobre un piso común para todo el país que pueda establecerse para distintas regiones, o que pueda haber diferencias en la forma de distribuir la jornada de acuerdo a las características climáticas o a lo que sucede en determinadas épocas del año, cuando, por ejemplo, en el sur, en la Patagonia, se extienden los días o se acortan los días por razones justamente de ubicación geográfica y cuestiones de los ciclos anuales de invierno y verano. Así que en ese sentido estamos convencidos que con eso se va a avanzar mucho, porque se harán responsables por sí mismas de cada uno de estos logros o también de las dificultades de alcanzar conquistas, como todos los dirigentes sindicales saben que a veces se puede avanzar más, a veces se puede avanzar menos, a veces algunos piensan que pueden avanzar de cualquier manera y hacen paros generales, pero no es la forma que, porque en realidad no podemos dejar de ver, como lo decían al principio de esta mesa, que si ha habido un gobierno parecido a los que nos llamaban nostálgicos en los 90, que tenía que ver con Perón y Evita, tiene que ver con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y esto está a la vista con datos objetivos, duros, que nadie puede poner en duda. Que queden cosas por hacer, que haya cosas para discutir, que haya aspiraciones sectoriales y políticas, está, por supuesto, dentro de las reglas de juego, pero que haya una alianza virtual con los sectores más reaccionarios del país y aquellos que sabemos que si vuelven perdemos todos la mayor parte de las conquistas logradas, porque es mucho más fácil destruir, desandar, que seguir construyendo hacia adelante. Me parece que ahí es donde nosotros debemos considerar con bastante tino cuáles son las verdaderas intenciones y lo que se esconde detrás de los discursos. Pero para cerrar, quiero anticiparles también que está prácticamente ya concluido, porque han tenido que participar distintos organismos, lo que va a ser la libreta de trabajo, como libreta de trabajo es solamente un nombre que queda dentro del folclore nuestro, porque no va a ser una libreta, obviamente, no vamos a tener una libretita con cartón y papel, sino que va a ser una tarjeta que por de pronto le va a permitir a las trabajadoras el conocimiento de su historia laboral, el acceso a saber en qué condiciones están sus aportes, cuáles son la forma en que lo han declarado, qué tipo de relaciones de trabajo tienen hasta ese momento. Pero además va a tener algunos atributos que estamos tratando de completar para hacerlos más federales. De por sí ya está garantizado, y la presidenta lo anunció hace un par de meses, va a tener asegurada la tarjeta SUBE como parte, como un atributo propio de esa misma tarjeta libreta de trabajo. Se está firmando, calculo la semana que viene, entre el Ministerio del Interior, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Trabajo, el convenio para que podamos utilizar esa plataforma. También va a haber ventajas concretas en las compras. Estamos tratando de cerrar con las líneas de supermercados, porque esto tiene más que ver con el interior, además de que sea en la capital y Gran Buenos Aires. También estamos viendo con las empresas telefónicas para que esa tarjeta permita tener pulsos o planes específicos y preferenciales para las trabajadoras domésticas. También estamos cerrando con ANSES para que puedan ingresar al Club Argenta y tener una cantidad de beneficios y descuentos en las compras. Y estamos pensando en varias cosas más, incluso con Augusto Costa, el secretario de Comercio. ¿Por qué? ¿Porque son privilegiadas? No, porque han estado postergados mucho tiempo y merecen, en esta etapa que vive la Argentina, que se restañen algunos de esos olvidos, se compensen alguna de esos disfavores que han tenido desde lo legislativo y desde el trato general que le ha dado la sociedad argentina a ese sector de trabajadores, que tengan compensaciones que de algún modo, como en toda situación que trata de compensar discriminaciones, los discrimine positivamente. Por eso entendemos que esta tarea de difusión que se está desarrollando hoy acá, pero que sabemos que el sindicato y la obra social vienen haciendo hace mucho tiempo,
son fundamentales, sobre todo para vencer nuestras resistencias, nuestros reparos, para informarnos, hacer caer algunos mitos y descubrir claramente que los problemas económicos no son los que van a marcar la formalidad o informalidad del sector. Son problemas culturales, son problemas sociales, son problemas de naturalización de esa informalidad que es necesario vencer, que no es fácil hacerlo, pero que tenemos todos los instrumentos como para poder lograrlo en conjunto. Y esperamos que el movimiento obrero, esta vez sí, en esta etapa, cumpla el rol que debió haber cumplido muchos años atrás con esta trabajadora. Muchas gracias.